Listo. Muy bien. ¿Sí me podrás checar el sonido ahí, por favor? Alguien que lo cheque rápidamente en su teléfono, porque luego ya ven que esta cosa se traba. Bueno, vamos a probar el sonido, la imagen, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Excelente. Siendo así, vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy, pero vamos a enviar saludos a nuestra amada familia que nos ve a través de las redes sociales por Facebook y por YouTube. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, bienvenida a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea. Recibe un abrazo de nuestra parte, de toda la Iglesia Cristiana Berea. Bien, después de esto vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Permanece. A través del estudio de estos versos te vas a dar cuenta en qué necesitas permanecer. ¿De acuerdo? Vas a ver si es una opción o una necesidad. ¿De acuerdo? Amén. Bien, vamos a Colosenses capítulo 1, versos 21 y 23. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Colosenses capítulo 1, versos 21 y 23. Y nuevamente los exhorto a que presten mucha atención para que se pueda entender en su totalidad esta palabra, ¿de acuerdo? Amén. Bien, vamos. El apóstol Pablo comienza diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos, amados hermanos. Padre bendito, una vez más estamos aquí ante tu presencia. Venimos con un corazón dispuesto a alabarte, a glorificarte, a escuchar tu palabra, Señor, a ser instruidos por medio de ella. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que disponen de este tiempo, que hacen un esfuerzo para estar aquí, Señor, y también por nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Como he dicho en otras ocasiones, vemos con agrado que cada vez son más, Señor, y nos comentan, y esos comentarios, por supuesto, que nos alientan para seguir adelante. Damos gloria por la vida de ellos, que sabemos oran por nosotros sin pedírselo, y de esa manera pues están sosteniendo y apoyando este ministerio, Señor, que yo con mucho agradecimiento y por amor a ti pues estoy llevando a cabo, Padre. En el nombre de Jesús me pongo nuevamente en tus manos, y que seas tú por medio de tu Espíritu Santo dirigiéndome a mí y ayudando a mis hermanos también para que puedan entender en su totalidad esta palabra, Señor, y después la pongamos por obra. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, pónganse cómodos. Bien, si bien recuerdan, en los versos que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo se encargó de algo muy especial. En los versos que vimos, se encargó de demostrar la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, la preeminencia, ¿sí? Afirmando que Jesucristo es, ¿se acuerdan qué? Antes que todo. Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? El primogénito de la creación. Es decir, es Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. Olvídense de la mosca, por favor. Ya déjenla. Bien, vuelvo a repetir. El apóstol Pablo se encargó de demostrar la preeminencia y suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, afirmando que Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Él es Dios. Él es Dios. ¿De acuerdo? Amén. Es Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. Es también el primogénito, es decir, es el principal. Él es el que fue y es antes de todas las cosas. Amén. Y también vimos que Jesucristo es el creador del universo y de todo lo que hay en él, incluyéndonos a nosotros y también a quienes,
a todos los seres espirituales, es decir, a los ángeles, ¿no? Es también el sustentador del universo, es decir, Él es el que preserva y gobierna el universo. Es también, vimos algo bien importante, es también la cabeza de la iglesia. Y si nosotros en verdad somos parte del cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza, necesitamos, debemos obedecerlo solamente en lo que nosotros querramos, ¿verdad? Si nos dijo la palabra, ¿no? No, ¿En qué? en todo. En todo, absolutamente en todo. Si Él es nuestra cabeza y somos miembros de su cuerpo, necesitamos obedecerlo en todo. ¿Sí? Amén. Por ejemplo, tú tienes tu cabeza, ¿verdad? Y el cuerpo obedece las órdenes que tú le das. ¿Sí? Por ejemplo, mi mano no puede ser, si tengo que leer la Biblia, pues la mano dice no. No sería correcto, ¿verdad? Tenemos que obedecerlo en todo. Bien, y lo último que nos dijo fue acerca del propósito de Dios de reconciliar consigo las cosas del cielo y de la tierra, ¿por medio de qué? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y hoy continúa diciéndonos en el verso 21 que acabamos de leer. Vuelven a prestar atención ahí, fíjate lo que dice. Y a vosotros también. Es decir, Pablo se está dirigiendo a los cristianos y nos está diciendo, ¿no? Y a vosotros también, es decir, también a nosotros nos reconcilió. O a los que no se han reconciliado, los quiere reconciliar con Dios. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Si los quiere reconciliar, ¿por qué? O sea, ¿hay paz? ¿O había paz entre nosotros con Él? No. ¿Verdad? Había guerra, había separación, no había armonía, no había paz. Entonces comienza diciendo así, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Este verso es hermoso, es precioso, más que hay que entenderlo para disfrutarlo. Mira, esto que acabamos de decir es una triste realidad. Esto es una gran verdad. Todos nosotros, al igual que los colosenses y al igual que los cristianos de todos los tiempos, antes de nuestra conversión a Cristo, pues fuimos considerados ¿qué? Extraños y enemigos de Dios. Y termina diciendo aquí, extraños y enemigos de Dios en nuestra mente. Mira, la palabra extraños también se interpreta como lejos o como separados. Entonces entendemos que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que en otro tiempo, espiritualmente hablando, estábamos alejados de Dios, estábamos separados, estábamos destituidos de la presencia de Dios. Y por si fuera poco, ¿qué continúa diciendo? Éramos sus enemigos. Mira, en la Biblia ser enemigo de Dios no se refiere a tener una lucha activa con Dios, ¿no? Es decir, así cuerpo a cuerpo. Porque imagínate, ¿qué le duramos a Dios? Por su misericordia no somos destruidos, pero si Él quisiera, en un instante nos aniquila a todos, Entonces no se trata de eso. Ser enemigo más bien es estar en oposición a sus propósitos, es estar en oposición a sus mandamientos. Implica una condición de desobediencia al rechazo, a rechazarlo, a rechazar su voluntad, ¿no? Y vivir según los deseos personales en vez de los deseos de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, y cuando dicen nuestra mente, porque dicen enemigos, extraños y enemigos en vuestra mente, ¿no? Significa en nuestros pensamientos, ¿sí? Por nuestros pensamientos. Esto también es una realidad y espero que si así, no lo voy a presentar así. Antes, esto era antes. Si eso sigue sucediendo hoy en día con alguien que se dice cristiano, pues realmente no le ha caído el 20, como decimos, ni siquiera ha vuelto a nacer. Piensa que es cristiano, piensa que ha vuelto a nacer, pero no. Entonces, por eso aquí Pablo dice así también para comprometernos, ¿no? Antes, nuestros pensamientos eran malos, teníamos mala actitud, éramos de un ánimo hostil hacia Dios, había un alejamiento mental de Dios y también una separación moral
y también, por supuesto, espiritual. ¿Y esto qué causaba? Pues afectaba nuestra relación con Dios. Nuestros pensamientos y actitudes pueden llevar a la hostilidad contra Dios. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces es crucial renovar nuestra mente. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la escritura y mediante la oración. Son cosas muy importantes. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Para alinearnos con Dios, para estar en sintonía con Él, para estar en armonía. ¿De acuerdo? Amén. Bien, y la siguiente frase dice, continúa diciendo, haciendo malas obras. ¿Esto también es una verdad o no? ¿Sí lo hacíamos o no? Sí. ¿Verdad? Nuestras obras eran muy malas. Esas malas obras, esas cosas malas, tenían su origen ¿en dónde? En nuestra mente y corazón. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Todo comienza por la mente, ¿verdad? Ahí llegan los malos pensamientos, esos pensamientos cochinos, pecaminosos. Y si no los detienes aquí, ¿a dónde se bajan? Al corazoncito. ¿Y en qué se convierten? En sentimiento. Y después, En obras. exactamente, pensamiento, sentimiento y acción. No lo destruiste aquí, se bajó al corazón, se convirtió en sentimiento y pues ya lo cometiste, ¿no? Ya lo consumaste. ¿Sí? Bueno, pues así es este asunto, ¿no? Esos malos pensamientos se originaron aquí en nuestro corazón y se manifiestan en las obras de la carne. Es decir, por ejemplo, como en el adulterio, fornicación, perversidad, maldad, avaricia, depravación, envidia, mentira, hipocresía, chismes, idolatría, hechicería, satanismo, enemistades, pleitos, celos, herejías, borracheras, robos, asesinatos, etcétera, 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 etcétera. Esto que acabo de decir yo no me lo estoy inventando, yo saqué esta lista de la Biblia. Tú las puedes encontrar en Romanos capítulo 1, versos del 29 al 32. En Primera de Corintios capítulo 6, versos del 9 al 10. En Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. De hecho, ahí en Gálatas el apóstol Pablo termina esa lista diciendo, y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista es interminable. ¿Sí? Y quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es así de claro Pablo, ¿no? Entonces alguien puede decir, pues yo no practiqué nunca la hechicería. Pero eras un mentiroso. No, yo nunca he mentido. Te estás engañando a ti mismo, pero eras hipócrita, ¿no? O sea, todos cometimos una serie de malas obras, de pecados, ¿no? O alguien podrá decir, no, si dice no, es un mentiroso, ¿no? Está cayendo en pecado de mentira. Todos cometimos muchas de las cosas que se mencionan aquí. A todo esto la Biblia, ¿cómo le llama? Pecado. Son listas de pecado. Y a causa del pecado, pues nosotros estábamos alejados, estábamos separados, destituidos de la presencia de Dios y de su gloria. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? No era cualquier cosa. Estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Mira, estar sin Cristo es la cosa más triste, es la cosa más horrible. Realmente es una tragedia estar sin Cristo. Sin Cristo y sin esperanza. ¿Ustedes conocen a alguien que en este momento viva sin Cristo y sin esperanza? Conocemos a muchos. Por ejemplo, muchos de los jóvenes, nosotros nunca generalizamos, ¿no? Pero hay muchos que nosotros conocemos, están hundidos en las adicciones, en la cocaína, en el cristal, en la morfina, en todas esas diferentes drogas, ¿no? Están hundidos, su vida está siendo destruida, están viviendo un infierno. Jovencitas que andan haciendo lo mismo. Antes, pues decían que en el hombre no, pues aceptaba, pero hoy hay jovencitas que están dentro del crimen organizado, andan cometiendo fechorías horribles, asesinatos, secuestros, o sea, cosas extremadamente malas, ¿no? O por ejemplo, cuando visitamos a una familia,
con la esperanza de llevarles el evangelio, ¿no? Hay familias donde están viviendo esta tragedia y ni cuenta se dan. Desde los abuelos, los padres, los hijos y los nietos, por poner un ejemplo, hablan de una manera tan repugnante, tan vulgar. Escuchas al abuelo y a la abuela, o sea, decir groserías muy fuertes, como si fuera normal, para ellos es normal. Le salen sapos, culebras y ya saben cómo hablan, ¿no? Y los hijos, igual. Y los nietos, igual. Hay criaturas así que apenas empiezan a articular palabras y ya saben hacer señas con las manos, ¿verdad? Y les salen unas groserillotas. ¿Y qué hacen los abuelos, los papás y los hermanos? Dile así, no te dejes. O sea, pues, se sienten orgullosos de eso, imagínate. Piensan que es una gracia, no, Señor. Dice la palabra del Señor que de toda palabra corrompida que salga de nuestra boca, vamos a dar cuentas. ¿Sí o no? Entonces, ¿sí están viviendo una tragedia esas personas o no? Sí. Claro que sí. El mismísimo demonio habita ahí. Te digo, y nadie de ellos, o sea, está consciente de eso. Abuelos, papás, hijos y nietos. Y más en esas familias donde viven todos juntos, ¿no? Se manifiesta el demonio allá más no poder, pero ellos se sienten así como si estuvieran haciendo una gracia, ¿no? No te dejes, hija, dile y hazle, y por el amor de Dios, cuando paguen las consecuencias es cuando se van a dar cuentas. Bien, entonces muchos consideran a esto una tragedia, ¿no? Esto, lo que dije es una tragedia, pero otros consideran a una tragedia cuando pierden su trabajo, cuando se quedan en la ruina, a un divorcio, a una guerra, ¿no? A una enfermedad. Muchas de estas cosas sí son verdaderas tragedias, pero la verdadera tragedia, la peor de ellas, es la de estar sin Cristo y sin esperanza. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Bien. Entonces nuestra tragedia en otro tiempo pues fue el estar sin Cristo y sin esperanza. Vivíamos una vida sin sentido, al igual que los incrédulos, con el entendimiento entenebrecido, pensábamos, decíamos y hacíamos cosas malas, ¿no? Como todas las que acabamos de mencionar. Y aquí Pablo nos está diciendo que a causa de nuestros malos pensamientos y nuestras malas obras, éramos, ¿qué? Extraños y enemigos de Dios. Eso es una tragedia, eso es muy triste. Y lo que nos estaba esperando, ¿qué era? La condenación eterna. Íbamos derechito, éramos candidatos al mismísimo infierno. Pero Cristo puso fin a esta tragedia cuando nos reconciliamos con Dios. Así dice la última frase de este verso que estamos estudiando, ¿no? Ahora os ha reconciliado. Amén. ¿Te das cuenta de esas palabras? Ahora, tiempo presente, os ha reconciliado. La reconciliación es el proceso que nos lleva a estar en paz, que nos lleva a estar en armonía con Dios. Y Jesús nos reconcilió con el Padre a través de su muerte en la cruz. Y ahora podemos tener acceso a la presencia divina. ¿Sí? Entonces la reconciliación es un regalo de gracia que se nos ofrece cuando nosotros ponemos nuestra fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 22, chéquenlo de nuevo. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Nos reconcilió, ¿de qué manera? Dice aquí, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí te das cuenta lo que os puso? Mira, cuando dicen su cuerpo de sangre, significa en el Cristo hecho hombre, es decir, en el cuerpo físico de Jesús. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al decir esto, en su cuerpo de sangre, está declarando que Cristo sufrió no solamente en apariencia, sino que verdaderamente sufrió en su cuerpo.
y sufrió una muerte muy dolorosa, o sea, fue real. ¿Y sabes por qué dice esto Pablo? Pues para corregir las herejías de los gnósticos. ¿Se acuerdan que ya vemos en pasajes anteriores, en sermones anteriores, que ellos de ninguna manera aceptaban que ese Dios todopoderoso se encarnara, y nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a este mundo y morir por nuestros pecados, ¿no? Entonces por eso Pablo les aclara aquí, en su cuerpo de sangre, en su cuerpo físico. ¿Mande? De carne. ¿Qué dije? De carne, gracias, hermano. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Ese es el propósito por el cual Pablo pues lo expresa de esta manera, ¿no? Bien, los gnósticos decían que no era posible. Y la Biblia dice que sí. Hay muchos pasajes, aparte de los que vimos. Recuerden que yo les dije que no eran los únicos, que hay muchos. Por poner un ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y verbo se interpreta como palabra. En el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Y dice ahí mismo en el 1:14, y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces vemos que no solamente es Pablo, son todos los apóstoles, ¿no? Entonces los gnósticos decían que no, los apóstoles afirman que sí, y nosotros, por supuesto, pues le creemos a los apóstoles, en este caso a Pablo que está hablando aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo habló con la sabiduría de Dios, ¿sí? Y no con la sabiduría terrenal, animal y diabólica con la que enseñaban los gnósticos, ¿sí? Nosotros decidimos aquí en creerle, ¿no? Entonces, repito, los gnósticos no entendían que era necesario que nuestro Señor Jesucristo tomara cuerpo de carne, con el propósito de dar vida, con el propósito de dar su vida en nuestro lugar, como Pablo lo explica en la siguiente frase diciendo, ¿por medio de qué? Por medio de la muerte. ¿De acuerdo? Amén. Miren, sin la muerte física de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasaría? Aquí por favor no se me entretengan allá. Sin la muerte física de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasaría? No tendríamos vida eterna. Exactamente, ¿qué más? La salvación. Sí, seguiríamos perdidos, ¿no? Sí. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos revolcándonos como cerdos en el lodo de donde el Señor Jesucristo nos sacó. Esas palabras las usa la Biblia para referirse a nosotros, para entender cuál era nuestro estado anterior, ¿no? Antes de ser cristianos, antes de nuestra conversión. Muchos se ofenden, pero ahí está en la Biblia, ¿no? Y esas palabras en realidad nos quedan cortas. Un animal no se ensucia tanto como nosotros. Nada más es una metáfora para darnos a entender que así estábamos, ese era nuestro estado anterior, ¿no? Pues si Cristo no hubiera muerto, todavía, repito, seguiríamos ensuciándonos como puercos o como perros, volviéndose a tragar su vómito. Estaríamos sin la más mínima esperanza de alcanzar el perdón de nuestros pecados y pues menos la salvación y la vida eterna. Pero afortunadamente Cristo murió con un propósito muy específico, el cual lo encontramos en la siguiente frase. ¿Qué dice ahí la siguiente frase? Para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda inmundicia, de toda mancha de pecado, y de esta manera poder presentarnos santos, sin mancha y sin tacha, es decir, sin imperfección. Mira, para entender esto, en el Antiguo Testamento se usaba antes esto, ¿no? Entonces Pablo dice así, mira, sin mancha, sin tacha y sin imperfección,
porque en el Antiguo Testamento esto era un requisito para que para los animales que iban a ser sacrificados, como los toros, carneros, ovejas y cabras, que eran ofrecidos como sacrificios para el perdón de pecados. ¿Sí se acuerdan? Amén. ¿Verdad? Bueno, entonces, pues esos animalitos debían estar sin defecto alguno para ser ofrecidos como ofrendas quemadas por los pecados o por la paz, según fuera la ocasión o la culpa, ¿no? Ahora bien, absolutamente nadie de nosotros puede presentarse perfecto ante Dios, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? Estamos llenos de imperfecciones, llenos de defectos, y Dios no acepta nada que no sea perfecto. Y ese es el motivo por el cual absolutamente nadie puede salvarse por sus propias obras. Aunque hay gente, ¿no?, que llega a pensar equivocadamente que por hacer alguna buena obra se sienten dignos de ganarse el cielo, ¿no? Si no, lo que merezco es el cielo, porque ayudé a tal persona, hice esto por ti. No, Señor, la Biblia es muy clara al decir que nuestras mejores obras en cuestión de salvación no sirven absolutamente para nada. Dice Isaías que son como trapos de inmundicia, ¿no? O sea, es algo repugnante ante Dios, tu mejor obra para ser salvos. Definitivamente no. Bueno, ese es el motivo por el cual nadie puede salvarse por sus propias obras. Nadie puede cumplir las exigencias de Dios, que sabemos es justo. Solo Dios puede presentarnos sin mancha, y para esto Él ocupó nuestro lugar al encarnarse en nuestro Señor Jesucristo, quien fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él te sustituyó a ti, a mí, a todos nosotros. En Él fueron cargados todos nuestros pecados. Y por supuesto, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, ¿no? Imagínate, todos los pecados del mundo fueron cargados en Él. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que te fueran perdonados y para que pudieras recibir la salvación y la vida eterna, ¿no? Fíjate, hablando de esto, hay muchos pasajes también, ¿no? Dice Pablo en 2 de Corintios, si pueden buscarlo rápido. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Hablando de Jesucristo, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que decíamos, ¿no? Dios es justo. Teníamos que pagar por nuestros pecados, se tenía que hacer justicia. ¿Cuál era, pues digamos, el veredicto? Culpable, la sentencia, el infierno, ¿no? Pero alguien pagó por nosotros. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que no cometió pecado, el que nunca mintió, un hombre justo, puro, honesto, santo, obediente. Él pagó por nosotros. Y su cuerpo de sangre. De carne también, ¿no? Porque usted tiene carne y hueso. Nuestro Amén. Cuerpo físico. Bien, entonces, pues debemos estar conscientes de esto, ¿no? No es cualquier cosa, no fue cualquier cosa, fue algo muy doloroso. Tanto para Dios entregar a su unigénito Hijo, Jesucristo, y Jesucristo entregar su propia vida. Bien, Colosenses 1:23, volviendo al verso, termina diciendo con la palabra e irreprochables. Esto significa que ahora ya nadie nos puede acusar ni culpar de nada. ¿Por qué? Porque Dios ya nos justificó. Nos ha absuelto y declarado inocentes de toda culpa. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, en su obra redentora, ¿no? Y por este motivo, ahora somos irreprochables, ya nadie nos puede acusar ni culpar de nada. También de este tema, pues hay muchos versos en la Biblia, ¿no?, que nos hablan de esto. Pablo habla extensamente de esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 34, fíjate lo que dice. Hace una pregunta a Pablo y dice lo siguiente, mira. ¿Quién es el que condenará?
¿Quién? ¿Satanás? ¿Un sacerdote, tu pastor? ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te das cuenta de las bendiciones que encontramos aquí? Mira, Cristo murió por nuestros pecados y conforme a su promesa, al tercer día resucitó para nuestra salvación y presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios Padre. De modo, préstame atención, que si realmente volviste a renacer espiritualmente, si realmente eres un cristiano verdadero, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿O necesitamos hacer? Necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos, ¿para qué? Para poder mantenernos así. Cuando Cristo nos justifica, perdonó todos nuestros pecados como si nunca hubiésemos pecado. ¿Sí? Nos hizo santos. ¿Qué más? Salvos. ¿Qué más? ¿Pero qué dice ahí del pasaje? Santos sin mancha y irreprensibles, ¿verdad? Entonces, si realmente, repito, volvemos a nacer, necesitamos hacer nuestro propio esfuerzo por mantenernos así limpios, puros. Ya se nos dio todo, ¿sí? Eso no significa que no vas a volver a pecar, claro que sí, pero cuando pecas, o sea, el pecado ya no es tu práctica, ya no forma parte de tus hábitos. Si llegas a pecar, ¿qué haces si eres cristiano verdadero? Pides perdón, te arrepientes, te corriges, ¿no? Y vuelves a caminar con Dios. Amén. Es decir, no, bueno, ya pequé, no importa, sigo pecando, sigo manchándome, no. Límpiame, Señor, me manché con esto, hice esto indebido, perdóname, Señor. Dios te perdona, pero si te arrepientes, sinceramente, si no, no. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo no murió para que siguieras viviendo de la misma manera en que vivíamos antes de conocerlo, ¿no? Él no murió para eso. A hoy debemos de vivir diferente porque ya conocemos su misericordia, su gracia inmerecida, su amor. Amén. Sí, y eso nos debe de llevar a vivir totalmente diferente, a mantenernos limpios y puros. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, repito, Cristo no murió para esto, sino para que permanezcamos limpios. Mira lo que dice el verso 23, y quiero que presten mucha atención al verso. Mira, allí en la palabra, ¿sabes por qué? Porque aquí se nos pone una condición. Es una condición. Recuerden que las bendiciones de Dios son condicionales. El amor de Dios es condicional, sus promesas, todo lo que nos da es condicional, y aquí está una condición. Fíjate lo que dice, está en la primera palabra, en la primera sílaba. Comienza diciendo así el texto. Sí, sí que, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se dieron cuenta? Sí. Es muy obvio que este pasaje tiene estrecha relación con los versos 21 y 22 que acabamos de leer, ¿no? Que acabamos de estudiar, donde ya vimos la obra, la labor que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de presentarnos limpios, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, y finalmente, pues, alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, miren, pero para que esto finalmente se concrete, se vuelva una hermosa realidad, pues tenemos que cumplir el requisito que se nos está pidiendo aquí. ¿Sí? Aquí hay una condición, la cual, como ya hemos visto, la encontramos en la primera palabra del texto, en esa sílaba, ¿no? La cual es la cláusula condicionante y es la palabra sí. Y dice una pregunta, ¿sí qué? Pues si permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio. Por eso le titulé así al sermón. ¿Cómo le puse de título? Permanece. Permanece. Es necesario permanecer en la fe. Esta es la condición, permanecer fundados.
¿Qué significa fundados? Firmes, sin movernos, bien agarrados, arraigados y cimentados, dice Pablo, en la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no cumplimos esta condición, cuando Dios nos llame ante su presencia, ya sea, eso puede suceder hoy, ¿no? O cuando Él venga por su iglesia mediante el arrebatamiento, ¿sí? Y cuando nos presente ante Dios, si no cumplimos esta condición, pues no va a ser posible presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y para evitar esto, pues necesitamos permanecer en la fe. ¿Para qué? Para mantener la seguridad de la salvación de nuestra alma. Si no permanecemos en la fe, estaremos expuestos a perderla. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde se nos exhorta a permanecer en la fe, ya que nuestra salvación, ¿de qué depende? De la fe. Les digo, hay muchos pasajes, ¿no? Si no permanecemos en ella, no solamente vamos a perder nuestra salvación, vamos a perder todas las bendiciones que habíamos recibido cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, cuando creímos en el Evangelio. Dios derramó su amor en nosotros y nos bendijo con las bendiciones, pues que son consideradas como invaluables, ¿no? Incalculables, porque no hay cantidad con la cual se pueda obtener. Te hizo su Hijo, te perdonó, te ofrece el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso lo podemos perder, ¿eh? Todas esas bendiciones que habíamos recibido, recuerden la que mencionamos aquí, ¿no? Una de ellas fue que dejamos de ser extraños y enemigos de Dios. Pues si no permanecemos en la fe, volvemos a ser extraños y enemigos de Dios, volvemos a estar destituidos de su presencia. Por citar un ejemplo, el libro de Hebreos, todo el libro, ahí vas a encontrar exhortación tras exhortación para que no caigas en apostasía, es decir, para que no te apartes de la fe. Un día decidiste poner en Jesucristo. Por citar un ejemplo, Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 27, búscalo. Hebreos 10, 26 y 27. En otra ocasión comentaba que este pasaje es muy conocido por muchos cristianos o por muchos que se dicen cristianos, pero también es ignorado por muchos. No le dan la importancia que requiere, piensan que pues que Dios lo puso ahí por ponerlo, para espantarte. No, Señor, lo puso para advertirte. Son advertencias que como cristianos debemos de tomar muy en cuenta. ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que dice Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, por el pecado. ¿Qué es lo que queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué significa adversarios? Enemigos. ¿Sí? Volvemos a ser enemigos de Dios si hacemos esto. Entonces, mira, los que se apartan deliberadamente de la fe están despreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo están despreciando a Él como su Redentor, como su Salvador. Están despreciando sus bendiciones. Y en vez de recibir la salvación, ¿qué es lo que van a recibir aquí? ¿Qué dice el verso? La condenación eterna. El infierno, para ser más claros, ¿no? Miren, si no queremos que esto nos acontezca a nosotros, pues debemos permanecer firmes en la fe. Es muy sencillo. El requisito es muy claro, ¿no? La condición. Permanece firme en la fe si no quieres que te acontezca esto. ¿Sí? Amén. Y debemos de hacerlo en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, por ejemplo, en la dificultad, en el dolor, en el sufrimiento, en medio de las pruebas, luchas y tentaciones, ¿qué necesitamos hacer? Permanecer firmes. No olviden, en la Biblia hay pasajes bien hermosos, ¿no? Amén. Y constantemente nos recuerdan que las aflicciones del tiempo presente, es decir, las grandes dificultades
que estés viviendo ahorita, pues no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo. ¿A qué se refiere? A la gloria de Dios y a la salvación y a la vida eterna, la cual va a ser maravillosa como la describe la Biblia, ¿eh? Ya saben ustedes, ahí no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber nada de lo que estamos viviendo en este mundo. Absolutamente nada. No te vas a enfermar, no va a haber lo que tú quieras o lo que estés pasando, lo que hayas vivido. Nada de eso. ¿Sí? Amén. Bien, entonces saber esto, pues nos debe de llevar a permanecer firmes en la fe y a no movernos, dice Pablo, de la esperanza del Evangelio que hemos escuchado. Aquí nosotros constantemente hablamos del Evangelio. Ustedes ya saben de qué se trata, ¿no? No me voy a ampliar mucho en eso. Pero sí sabemos que el Evangelio es el único mensaje que trae consigo la esperanza de recibir el perdón de nuestros pecados. Es el único mensaje que trae consigo, ¿qué? Salvación y vida eterna cuando lo creemos. ¿Sí? Amén. Entonces, que esta esperanza gloriosa, el tener el pensamiento de lo que nos espera, pues que eso nos anime y nos fortalezca. ¿Para qué? Para poder continuar nuestro camino hacia la gloria de Dios, que es nuestro destino final. Tener ese pensamiento en nuestro corazón debe de ser suficiente para permanecer firmes. Hay problemas, hay traiciones, escasez, enfermedad, lo que tú quieras. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer firme en la fe, derechito en tu camino, sin desviarte ni a izquierda ni a derecha, con ese pensamiento, que lo que te está esperando, ¿qué es? La gloria de Dios, la vida eterna. La vas a pasar al lado de Jesucristo. Eso es lo que pues hace que el cielo sea cielo, ¿no? O sea, el cielo, la gloria de Dios no es por lo que hay allá, sino porque Jesucristo está ahí. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Con quién vas a vivir la vida eterna? No, con la persona más dulce, más agradable, más buena, más piadosa. Cuando tú convives con alguien así, que pues es difícil encontrar a alguien aquí en este mundo así, ¿no? Pero hay personas sumamente agradables, bondadosas, piadosas, tienen una plática tan agradable, ¿no? Y yo quisiera hablar así o llegar a ser ese tipo de persona, ¿no? Personas que te aconsejan, que te saben guiar, te saben dar un consejo, ¿no? Pues imagínate nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es amor, nosotros tenemos amor, Él es amor puro, Él es amor. Pensando en eso, pues, deberíamos hacer todo lo que nos estorbe, ¿no? Para no perdernos ese momento. Bien, entonces miren, a todos los que dejen de creer en el Evangelio, van a perder todo esto. Y volverán a separarse de Dios, y volverán a ser sus enemigos, y volverán a ser dominados por sus pensamientos pecaminosos. Y volverán a hacer malas obras. Y por supuesto más malas que las que hacían antes, van a pensar más mal de cómo pensaban antes, ¿no? Y en su momento, pues serán presentados ante Dios con un corazón más sucio y, por supuesto, más llenos de maldad. Y no podrán alcanzar la esperanza de la salvación y de la vida eterna. ¿Eso es una tragedia o no? Sabiendo esto, querido hermano, es tiempo de que tú decidas, ¿no? Tú necesitas tomar la decisión de permanecer firme en la fe o no. Eso te toca a ti, tú lo decides. Dios no nos obliga, nos exhorta, nos concientiza a través de su palabra, y nosotros somos los que necesitamos tomar la decisión de permanecer firmes en la fe que pues en su momento decidimos poner en Jesucristo y en su obra redentora, en esa labor que Él hizo, ¿no? O decide rechazarla, ignorarla. Sí sé lo que significa, ya estoy consciente, pero yo decido rechazar todo eso. Esa es decisión tuya. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, también debes decidir de no moverte, ¿no? De la esperanza que
pues de la cual nos está hablando aquí Pablo, que es la de alcanzar finalmente la salvación perpetua de tu alma. ¿De acuerdo? Bien, y por último, pues sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Él nos está diciendo en este pasaje que él fue el apóstol a las naciones, ¿no? Él fue elegido por Dios para predicar el evangelio a todas las naciones, a los gentiles, ¿no? No voy a hablar mucho de esto porque en los pasajes que vienen, Pablo habla ampliamente de su ministerio, ¿de acuerdo? Pero sí los exhorto a seguir el ejemplo del apóstol Pablo y a que compartas el evangelio con alguien. De eso también ya hemos hablado mucho, ¿no? No los estamos mandando ni a su colonia, ni a su barrio, ¿no? Ni a las naciones, pero sí a que le prediques el evangelio a alguna persona, a un compañero de trabajo, a un compañero de viaje, al que Dios te ponga enfrente. Estamos llamados a predicarle el evangelio y lo puedes hacer de dos formas. Lo puedes hacer con palabras, ¿no? Puedes decirle que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, y para ser salvos solamente tienen que cumplir con un requisito, con una condición, que es ¿cuál? La de creer en Jesucristo y en la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario, y por supuesto recibirlo como su único y suficiente Salvador, ¿no? Tienen que arrepentirse de sus pecados y, repito, recibirlo como su único y suficiente Salvador. O les puedes platicar lo que vimos aquí, cuál es su situación actual, cuál era nuestra situación anterior. Éramos extraños y enemigos delante de Dios, pero Cristo nos reconcilió, ¿no? A través de lo que acabo de decir, del sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Sí le puedes decir eso o no? ¿Verdad que es fácil? No es tan difícil. Ora antes de comunicarle el evangelio a una persona y Dios te va a ayudar. No eres tú el que lo va a convencer, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Lo que tú tienes que hacer es decirle con todo tu corazón, ¿no? Tu situación puede cambiar, puedes dejar de ser enemigo de Dios, puedes dejar de estar destituido de su presencia, puedes pasar a ser su amigo, su hijo, puedes alcanzar la salvación y la vida eterna, pero tienes que creer en Jesucristo. Amén. Y en la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Amén. Esta es una forma en la que lo puedes hacer, o hay otra forma, ¿no? ¿Cuál es esa forma? Puedes predicarle el evangelio dando un excelente testimonio, viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Amén. Esa es otra forma, ¿no? Y amándolo, por supuesto, amando a tu prójimo, preocupándote por él. Repito, dando un excelente testimonio de vida. Si hacemos esto, pues estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo seguirá predicándose, seguirá expandiéndose por todo el mundo. Tú estarás poniendo tu granito de arena, ¿sí? Y de esta manera a la persona que tú se lo comuniques, ¿qué le estás llevando? Esperanza, ¿no? Les estarás dando también la oportunidad de cambiar sus vidas, de cambiar su situación, ¿sí? Así nos pasó a nosotros, ¿te acuerdas? Amén. Como decía, vivimos una tragedia. Hablábamos de una forma horrible, pensábamos, decíamos y hacíamos cosas malas, lastimábamos a Dios, lastimábamos a nuestro prójimo. Nuestra vida cambió gracias a que alguien, pues, nos predicó el evangelio de Jesucristo, ¿no? Algunos fueron atraídos con palabras y otros por el buen testimonio de cristianos excelentes, ¿no? Oye, tú, ¿por qué vives así? ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres tan noble? Y la persona que le dijo, pues Cristo cambió mi vida. Lo mismo podemos hacer nosotros, ¿de acuerdo? Amén. Así es que ánimo, queridos hermanos, yo los exhorto a permanecer firmes y sin movernos, arraigados y cimentados en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Acuérdense, tenemos que cumplir la condición que se nos pone. Eso es relativamente fácil. Sí se puede. Amén. Ánimo. Amén. A permanecer firmes en la fe. Ahora sí, diga usted qué iba a decir. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado ante tu presencia. Hemos escuchado tu palabra con atención. Estamos conscientes, Señor, de cuál era nuestra posición anterior.
éramos enemigos, Señor, estábamos alejados y destituidos de tu presencia, Señor, de tus bendiciones, pero gracias a ti que nos has reconciliado por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, Señor. Tu propósito fue el de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de ti, Señor. Tú nos limpiaste y nos purificaste por medio del sacrificio de Cristo al derramar su sangre que nos limpió, Señor, nos purificó, Señor. Así es que nuestro deber ahora es poner nuestro mejor esfuerzo y permanecer limpios, puros, sin mancha, Señor. Sabemos que te tenemos a ti, Padre amado, y pues eso es todo lo que necesitamos, Padre bendito. Así es que nuestro deseo es finalmente alcanzar la salvación y la vida eterna. Tú nos puedes llamar en cualquier momento o puedes venir por nosotros en cualquier momento, y nosotros necesitamos estar listos, Señor, haciendo lo que tú nos pides a través de tu palabra. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Te ruego que pues nos cuides y nos protejas a cada uno de nosotros, y que tu gracia, tu amor nos alcance, y la próxima semana pues haga posible que estemos aquí una vez más reunidos en familia, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra.